Comienza la grabación. Ya. Entonces, respecto a intoxicaciones, primero hay que saber primero lo que es un tóxico. Un tóxico es prácticamente, pues, vamos a decirlo así que todo lo que da en exceso va a llegar a ser tóxico en algún punto, ¿ok? Literalmente todo lo que es en exceso, ya sea incluso algo bueno, ¿ok? O sea, quédense con esa definición. Todo en exceso. Porque incluso hasta beber agua en exceso puede llegar a ser dañino, ¿ok? Así que todo en exceso va a llegar a ser algo tóxico en algún punto, incluso sea algo bueno. Ahora, ¿qué es la intoxicación? La intoxicación prácticamente va a ser consecuencia del tóxico. Van a ser los efectos del tóxico. O sea, cada tóxico, porque ya vamos a ver su clasificación, va a tener pues diferentes efectos dependiendo de dónde vienen, ¿no? Y bueno, ya veneno como tal, eso sí es totalmente, o sea, fue creado literalmente para matar, ¿ok? Literalmente, el concepto de tóxico es más amplio que veneno. ¿Por qué? Porque su finalidad es dañar. Literal, solamente eso, quédense con el veneno. Ahora, la fisiopatología lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Porque, más que todo la fisiopato va a ser respecto a los órganos fosforados que están acá. eh, Voy a poner acá de una vez. Así que, bueno, en cuanto a su clasificación, tenemos que van a ser, pues, tres: minerales, vegetales y de origen animal. Esas son sus tres calificaciones. Bueno, clasificaciones. Las vías de intoxicación pueden ser ya sea respiratoria, puede ser por vía cutánea, digestiva, circulatoria, siendo la circulatoria la que va a tener efectos más rápidos, ¿ok? Y bueno, también tenemos bueno, cuando es circulatoria la vamos a dividir en dos, que es cuando estamos hablando de una inoculación y de una inyección. ¿Cómo voy a diferenciar cada una de estas? Es porque la inoculación es como tal animales, ¿ok? Animales que vayan a inyectarte, o sea, inocularte su veneno, ¿ok? Inoculación full animales. En cambio, una inyección va a ser por ti mismo o puede ser por una persona. Pero, o sea, personas, es más como que, vamos a decirlo, voluntariamente. En cambio, no, pues, o sea, una abeja, un escorpión, una serpiente no te va a picar así por nada, ¿no? Y bueno, prácticamente sí te pican de la nada. Así que sí, la inoculación, animales. Animales, insectos, todo lo que no es un humano. Eh, un momento. Ya. Ahora, en cómo actuar, bueno, vamos a ignorar eso de maniobras de RCP porque eso solamente es a veces. Más que todo lo que me interesa acá es el ABC de las intoxicaciones, que es primero evitar la absorción y favorecer la adsorción. Vamos a primero definir esto. O sea, supongamos que esto de acá es el receptor, ya donde va a unirse el tóxico. ¿Ok? Entonces voy a poner acá el receptor. Entonces, una absorción es cuando ese punto amarillito está dentro del receptor, o sea, bien dentro. Entonces, esa es una absorción porque está adentro. En cambio, cuando es una adsorción, es que bueno, el tóxico va a viajar como que a la superficie, pero pegado. O sea, obviamente va a ser más fácil despegar algo que está ahí nomás a la superficie que algo que está adentro, ¿no? Entonces, bueno, este puntito rojo es la adsorción. Por eso dicen que hay que favorecer la adsorción, que es pues despegarlo, pero hay que evitar que esto se absorba, que sea que vaya adentro. ¿Ok? Entonces, bueno, eso, aumentar la eliminación del tóxico y antagonizar el tóxico. Antagonizar es, pues, ¿cómo les digo? Buscar el remedio. Y bueno, ya al diagnosticar intoxicación es más importante tratar al paciente, ¿ok? No al tóxico. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando dicen al paciente tengan en cuenta que es más lo sintomático, ¿ok? Un momento. Ya. Cuando tenemos, bueno, esto es como que qué hacer, ¿no? Nuevamente, seguimos acá. Cuando tenemos una víctima consciente, bueno, tratar de obtener información primero de con qué pues se ha intoxicado, ese es uno, y como investigar la escena y evitar riesgos, porque pucha, no vaya a ser que se haya
intoxicado con gas y pues tipo estemos sin mascarilla o algo y es como que, siguiente víctima nosotros. De ahí alejar a la víctima, ya sea de lo que sea que esté intoxicado o del lugar también. Y también revisar, bueno, primero su estado de conciencia, porque muchas veces la conciencia se va a ver alterada en este tipo de intoxicaciones. Su frecuencia respiratoria y cardíaca, sobre todo la respiratoria, porque muchas veces va a descender. Y bueno, trasladar al centro de salud más cercano. Fin. Ahora, como tal, ¿cómo tratar al paciente? En general, ¿ah? Si vemos que tiene quemaduras en los labios, que se ve algo así, tratarlas con agua fría, siempre con agua fría. En caso el paciente vaya a vomitar, bueno, si es posible, ¿no? Porque muchas veces no, recoger un poquito del vómito para el análisis. Y bueno, poner boca abajo, más que todo, poner boca abajo por si vuelve a vomitar y no se vaya a atragantar con su vómito, ¿ok? Entonces, eso lleva también al siguiente punto, que es el que son las vías respiratorias libres. Poniendo al paciente de lado y boca abajo, se va a evitar de que, como les digo, se atragante con su vómito y eso pues empeora todo, sabiendo aún que a veces en este tipo de pacientes su frecuencia respiratoria puede descender. Bueno, voy a poner acá. Y sí, si es apropiado, inducir el vómito, o sea, tocando la úvula. Bueno, más que todo, esto de acá va a ser en todo, en ¿cómo se llama? Intoxicaciones alimentarias. Ya, ahí sí, inducir el vómito. Pero o sea, esto, como les digo, es lo general. Ahorita vamos a ver más como que especificaciones. Así que, bueno, hasta ahorita una pregunta. Bueno, voy a asumir que no. Ya, ahora, bueno, ya hablamos de que hay que inducir el vómito, ¿no? Pero siempre debe haber como que las diferencias, pues, ¿cuándo evitar el vómito? Eso sí, a veces preguntan. ¿Cuándo evitar el vómito? Primero, cuando por algún, bueno, supongamos, ¿no? Que tenemos información, uy, me parece, ya. Supongamos que, o sea, al momento de entrevistar al paciente o al momento de indagar en qué pasó, te muestra más o menos con qué se intoxicó, ¿no? Si tú lees en la etiqueta que literalmente ahí dice la indicación de no inducir vómito, ya, ese es uno. Segundo, si el paciente está inconsciente o convulsiona. ¿Por qué? Porque un paciente que está consciente, a menos con su reflejo, como qué decirlo, bueno, va como quien dice a... Es que un paciente inconsciente no, ¿cómo decirles? Cuando vomita no tiene una manera como de, por reflejo mismo, botarlo todo, sino que se va a quedar atragantado. Lo mismo cuando convulsiona, o sea, se va a quedar atragantado con su vómito. Bueno, después de 2 horas de que haya pues ocurrido una intoxicación, ahí también. Y bueno, en caso pues directamente se sepa que haya sido alguno de estos agentes, como puede ser el ácido sulfúrico, el ácido nítrico o de frente a la soda cáustica. Bueno, si se sabe que fueron de esos, no inducir el vómito y simplemente llevarlo al centro de salud. Bueno, atención por la vía circulatoria, no hay mucho que decir. O sea, una vez la intoxicación esté dentro de la vía circulatoria, no hay nada que hacer literalmente, porque tampoco es como que vomitando lo vayas a, bueno, vayas a hacer algo, ¿no? Simplemente es, primero, el pronto traslado al centro de salud más cercano y atender en base a manifestaciones. ¿Por qué? Porque vía circulatoria es literalmente inyectar eh, el tóxico, el veneno, a la vena que literalmente va a actuar así. Y bueno, ahora sí, comenzamos con la vía respiratoria. Antes de empezar con la vía respiratoria, ¿alguna pregunta respecto a esto de acá? Sobre qué inducir el vómito, cuándo no, y vía circulatoria. Nada. Chicos, prendan sus cámaras, por favor. Me acabo de acordar de eso. No voy a seguir hasta que prendan las cámaras, porfa. Porfis. Prendan. O voy a empezar a llamar para que prendan, ¿no? Ya, gracias. Va uno. Prendan, pues. Ya, gracias. Son dos. Van tres. Por favor, prendan. Gracias.
Ya, van aprendiendo, ¿ya? Van aprendiendo durante el transcurso, por favor. Disculpe, Dime. en clase práctica, cosa más. En ¿Ah? clase práctica nos dijeron que no se puede que evitar el vómito después de 1 hora, no de 2 horas. Bueno, eso yo lo vi en su teoría, pero bueno, en todo caso, ya, chévere. Se cambia, más bien gracias por el dato. Ok. Ya, ok, gracias, no sé. Ya, de ahí, otra pregunta, otra duda o algo así que haya pasado como mencionó su compañero, ¿no? Ya, entonces comenzamos con la vía respiratoria. Cuanto a la vía respiratoria, lo primerito que tenemos que hacer es airear o ventilar al paciente. Ese es primero. Segundo, prevenir el shock. Y tercero, pues si se tiene que hacer algún tipo de, bueno, si hay un paro cardiorrespiratorio, el RCP hacerlo con protección. ¿Ok? Bueno, evitar prender fósforos. ¿Por qué? Porque pónganse que haya sido una intoxicación por gas y no, pues prendes un fósforo y vuela a la casa. Así que ya. Bueno, intoxicación por monóxido. Bueno, es muy casual, bueno, es recurrente. ¿Por qué? Porque se puede ver que es el humo de cigarrillos en combustiones, gases de autos, o sea, lima la gris en su esplendor. Así que, bueno, va a ocurrir, bueno, como dice, dos tipos de pacientes, los que están conscientes y los que están inconscientes. Y si se dan cuenta, prácticamente los síntomas del consciente son varias personas, que es prácticamente obnubilación, o sea, que se te va a la vista se te va a poner borrosa, la cefalea, que es el dolor de cabeza, y el vómito. Y cuando tienes un paciente inconsciente, bueno, acuérdense de que un paciente inconsciente va a tener la piel rosadita, ¿ok? Bueno, va a tener flacidez, una frecuencia respiratoria dificultosa, un menor parpadeo. Y el tratamiento, bueno, va a ser oxígeno, literalmente oxinoterapia y considerar, como dice, la hiperbárica. Bueno, en cuanto a intoxicaciones de la piel, vamos a tratarlas más que todo como si fueran una quemadura, pero una quemadura en específico, la quemadura química. Y ya se recordará, ¿no? Que para usar una quemadura química es, bueno, quitar primero los restos y luego un baño de agua fría durante 1 hora. Entonces ya pues. Bueno, como dice, mojar con ropa encima, sí o sí utilizar protección, no vaya a ser que nosotros también nos vayamos a intoxicar. Y bueno, en caso pues haya, como dice, tóxico en los ojos, un lavado de ojos por 15 minutos, literalmente hay duchas para ojos. Y bueno, intoxicación por insecticidas, que bueno, ahorita vamos a regresar al otro lugar. Primero, como dice, es el que tiene más intoxicaciones, literalmente. ¿Por qué? Por órganos fosforados. Ahora, esto se va a dar por ingesta de frutas o verduras sin lavar. ¿Por qué? Porque esos insecticidas pues están ahí, ¿no? Y bueno, como dice, es por contacto con pulverizaciones, ya sea por vía tópica o por vía nasal. Ahora, la fisiopatología de los órganos fosforados, no creo que se los pregunten, pero igual es bueno saberlos para que sepan por qué se produce todas las cosas que están acá. ¿Ok? Así que, spoilers, se viene floro. A ver. Primero tenemos algo llamado la acetilcolina, ¿ok? O abreviado como la ACH. La acetilcolina es un neurotransmisor que va a tener funciones tanto voluntarias como involuntarias, ¿ok? Voluntarias como involuntarias. Bueno, voy a ponerlo acá. La voluntaria más que todo va a ser el movimiento muscular, ¿ok? O sea, que nosotros podemos mover por nuestra cuenta. Y las involuntarias van a ser pues la frecuencia cardíaca, las secreciones, ya sea secreciones como por ejemplo las salivales o las bronquiales, y de ahí la motilidad. Y con motilidad me refiero a urinaria, por ejemplo. Bueno, urinaria e intestinal. Entonces, estas son como que sus funciones de la acetilcolina. Pero ¿qué me importa? Que en los órganos fosforados, ¿qué van a hacer? Van a inhibir lo que es la acetilcolinesterasa. Todo lo que tenga asa significa destrucción, ¿ok? Entonces, esto de acá, sí va, o sea, su función normal es que la acetilcolinesterasa destruya la acetilcolina. ¿Por qué? Porque la acetilcolina se va a ir acumulando y acumulando y acumulando. Entonces, lo normal es que para que todo esté en equilibrio, la acetilcolinesterasa la destruya. Esto es lo normal. Pero si se inhibe la acetilcolinesterasa,
la acetilcolina se va a acumular. Y cuando se acumula, pues va a hiperestimular los que son los receptores nicotínicos, ¿ok? O sea, la acetilcolinesterasa se une con un receptor nicotínico para poder hacer sus funciones involuntarias como voluntarias. Entonces, si se acumula, este receptor se hiperestimula. Y acá van a suceder dos cosas. Primero, que en el movimiento muscular, pues de tanto que se está hiperestimulando este receptor nicotínico, va a haber un momento donde va a dejar de reaccionar y acá va a haber una parálisis, ¿ok? Entonces, y por el otro lado, en los movimientos involuntarios, la frecuencia cardíaca va a caer, las secreciones van a ser un montón, ya sea secreciones bronquiales, salivales, esta persona va a estar con algo llamado broncoespasmo, que es dicho sea de paso uno de los síntomas que va a matar al paciente a la larga. Y bueno, la motilidad urinaria y la motilidad intestinal van a aumentar. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay una intoxicación por organofosforados. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Por favor. ¿Algo? Sí, se entendió. Gracias. Entonces, bueno, regresamos. Entonces, nuevamente, si se puede, porque a veces es cuando es como les digo, bueno, supóngate que te has comido la fruta, provocar el vómito instantáneamente. Segundo, lavar las zonas de contacto. Y tercero, vigilar los signos vitales, como les digo, sobre todo la frecuencia respiratoria, porque con esto del broncoespasmo y... Ahora, acá hay dos cosas, ¿ya? Les van a dar como solución la atropina. Pero, o sea, la atropina es para tratar, bueno, tratamiento sintomático, ¿ok? O sea, va a tratar como tal todo lo que les dije acá, la parálisis, bueno, más que todo la parte involuntaria, ¿ok? Todo eso es lo que va a tratar la atropina. No obstante, existe algo llamado la pralidoxima. Y esto de acá es prácticamente como tal el remedio a un órgano fosforado porque va a reactivar, ¿ok? Va a reactivar la acetilcolinesterasa. Y así santa solución. Pero esta, bueno, la pralidoxima no se menciona tanto, ¿por qué? Porque es difícil de conseguirla, literalmente. Es por eso que el tratamiento por elección termina siendo la atropina, porque la atropina literalmente la puedes encontrar. Así que ya, eso. Ahora, por vía digestiva vamos a tener que primero, o sea, nunca está de más comentar que no hay que dar leche porque pues eso solamente es un mito. Inducir el vómito en caso pues haya sido por alcohol o alimentos descompuestos. Y bueno, en caso ocurra un paro cardiorrespiratorio a causa de ello, dar RCP. Luego, bueno, tenemos todo esto como atención de la vía digestiva. Entonces, pues la toxina botulínica, ¿ok? Intoxicación botulínica, hecho de paso. Bueno, se va a dar en condiciones anaerobias, en carnes, pescados, vegetales, y como dice, es el veneno más potente. Bueno, toxina botulínica te va a paralizar, ¿ok? O sea, así, recuérdense que todo lo que es toxina botulínica paraliza, te queda tieso. Entonces, su incubación se van a dar cuenta que es rápida, de mediodía a un día. Entonces, tu deglución se va a ver paralizada, luego vas a tener una dificultad para orinar, vas a tener estreñimiento, frecuencia respiratoria. Entonces, como dice, bueno, todo lo que van a ver acá de azul es prácticamente remedio o tratamiento, ¿ok? Entonces, tu tratamiento para esta toxina botulínica, primero, ante todo, si tienes a la mano tu antitoxina. Si tienes a la mano, primerito, antitoxina botulínica. Ya si, segundo, si no se puede, bueno, primero dar asistencia respiratoria, que es lo importante. Y de ahí, pues, terapia de soporte. Intoxicación por alcohol. Bueno, como dice, va a depender de la concentración que tengas en sangre, ¿no? Y el alcohol se va a absorber rápido. Bueno, también depende de las personas. Es todo un tema el metabolismo del alcohol, pero simplemente vamos a ponerlo como que es directamente proporcional a la cantidad que has tomado. Entonces, los efectos van a ser más claros y notorios en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Por los reflejos disminuidos, el habla que también está confusa, la marcha que va a estar así, pues
no va a estar derecho y orientado. Aunque depende, ¿no? Porque algunas personas, bueno, pues bueno, estas son como que las etapas del alcohol. Primero vamos a pasar por la euforia, luego van a pasar por la confusión y ya finalmente llegan al coma. Ahora, el tratamiento literalmente es hidratar por vía enteral, o bueno, o sea, enteral pues tomando agüita, o parenteral, que ya bueno, eso sería pues con, ¿cómo se llama? Con solución. Y como dice, evitar que el paciente se ahogue en su propio vómito. O sea, por favor, creo que la mayoría ha ayudado a las personas en esto, así que ya. Intoxicación por hierro, más que todo vamos a hablar, como dice, de los menores de 2 años, que 2 grajeas de hierrito lo van a poder matar. Y bueno, sus síntomas van a ser que va a haber un vómito oscuro y sanguinolento. Todo lo que sea hierro te va a dar oscuro, así, oscuro, oscuro, oscuro. Entonces, por eso digo, vómito oscuro o sanguinolento, hierro. De ahí la palidez, por el mismo hecho que va a estar así con sangre botando, y la somnolencia. Ahora, sé que dice que va a haber vómito, sí, pero increíblemente aún así tienes que inducir el vómito. Pero, o sea, induce el vómito apenas te enteres, ¿no? Que se haya tragado las grajeas. Y bueno, quelantes, que básicamente esto es como que la solución a... Carache. Ya, los quelantes sí o sí van a ser la solución al hierro. ¿Sí? Ok. Bueno, intoxicación por aspirina o ácido acetilsalicílico. Parecidito, ¿ya? Parecidito acá a la intoxicación por hierro, sin embargo, acá va a haber un aumento de la temperatura y sangrado digestivo. Y bueno, nada, solución administrar agua con bicarbonato. Intoxicación por sedantes, ya. Sedantes, llámense todos los que son benzodiazepinas. Benzodiazepinas, diazepam, lorazepam, clorazepam, clonazepam, perdón, clonazepam. Síntomas, o sea, bueno, una intoxicación, bueno, síntomas de 1 o 2 días, aunque a veces puede ser más. Sin embargo, desde ya les digo, no para que lo hagan. Las intoxicaciones por sedantes, benzodiazepinas, es que, o sea, es ese medicamento que tú por más que tomes y tomes y tomes y tomes y tomes, no te vas a morir, porque tienen un techo terapéutico que por más que tomes, o sea, ya no va a haber mayor efecto. Sin embargo, puede que, por ejemplo, una real intoxicación por sedantes es cuando, pues, le sumas un depresor más. Bueno, un depresor del sistema nervioso central, como lo puede ser el alcohol. Combinar benzodiazepinas con alcohol es realmente suicida. Así que, en serio, bueno, eh, como les dice ahí, su mismo nombre son sedantes. Así que, ¿qué vas a encontrar en esta persona? Que va a estar apática, somnolienta, incluso puede estar en un estado de estupor a veces, incoordinación muscular. Bueno, con incoordinación muscular, más o menos acuérdense de una persona borracha. Su menor frecuencia respiratoria, ¿qué dice? Yo, sí, que no, por favor, no lo hagan, no lo hagan. O sea, lo bueno de esto es que tiene un remedio que es el flumacenilo o flumacenil, pero igual no lo hagan. Así que, como les digo, va a tener una menor frecuencia respiratoria. De hecho, esto de acá es lo que va a llegar, bueno, va a matarte en algún momento si es que haces esta intoxicación. Como les digo, es relativamente seguro, por más que tomes un montón de benzodiazepinas, sin embargo, si lo combinas con alcohol. Y bueno, entonces, ¿cuál es la solución de esto? Primero, si, por ejemplo, decirlo, aún está como que normal, vigilar la frecuencia respiratoria, sí o sí, dar café o té, porque son estimulantes. O sea, a este punto necesitas estimulantes. Y bueno, flumacenilo es como tal el remedio, ¿ok? Sin embargo, esto es para situaciones ya pues extremas, ¿no? Y bueno, estimulantes del sistema nervioso central, ¿cómo se llama? Todo lo opuesto, ya sea anfetaminas, cocaína, drogas, me van a censurar esto. También estrimina y antidepresivos, que bueno, eh, síntomas, excitación, agitación motora, y bueno, después de esto va a pasar a una fase depresiva que va a inducir al coma. Entonces, lo único que te queda acá es inducir al vómito y llevar al centro de salud más cercano. Ojo, todos los de acá tienes que hacer, todo, absolutamente toditos tienes que llevar al centro de salud más cercano. Absolutamente todos. Preguntas.
¿No hay preguntas? Mm, mm, mm. Ya. Entonces pasamos a picaduras y mordeduras. Que bueno. Ya. Primero, ¿qué tenemos que saber? O sea, diferencias entre picaduras y mordeduras. Ese es primerito. Voy a. Ya. Picaduras, primero, punzantes. Recuerden que esto es. Si bien es cierto que dice inyectan toxinas, recuerden que es inoculan toxinas. ¿Ok? Entonces, va a tener una reacción local e incluso a veces reacciones sistémicas dependiendo cómo reaccione la persona, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver eso, sobre todo con el ejemplo de las abejas y las avispas. Y bueno, pues complicaciones, infecciones de la piel, ¿ya? Ok, por ejemplo, prurito, por ejemplo. Bueno, y con las mordeduras ya van a ser más penetrantes, pueden ser incluso desgarros, laceraciones, abulsión de tejidos y sobre todo las heridas infectadas. Esto va a ser más que todo, ¿por qué? Por los perritos. Perros, gatos, ya, porque también los gatos muerden, ya. Pero, o sea, no tan a nivel de los perros. Me dejo entender, espero. ¿Por qué? Porque los perros tienen su boca contaminada. Bueno, eso lo vamos a ver más ahorita. Y bueno, la gravedad va a ser dependientemente proporcional al cómo lo hizo, pues, o sea, no vas a comparar una mordedura así chiquitita con que te desgarren toda la mano, ¿no? Entonces, bueno, comencemos con las abejitas. No voy a decir nada porque a las abejas les tengo respeto. Bueno, primero va a ser una reacción local o sistémica, como digo, va a depender sobre todo sobre cuántas veces se las ha picado, como ven acá esto ya luego. De ahí van a ser leves, con dolor intenso y sobre todo van a generar una pápula, que si se habrán recordado, pues, o sea, tenemos acá pues las capas de la piel, ¿no? ¿Y qué pasó? Que acá generabas una pápula así, plop, ya. Entonces, edema y prurito, o sea, edema es como que lo tengas acá pues un montón de agua, así por así decirlo. Se te hincha la piel, ¿ok? Ese es edema. Y prurito después de días. Bueno, esto va a ser más que todo las reacciones, dependiendo cuántas veces te haya picado una abeja. Ojo, que acá no quiere decir, por ejemplo, que si te ha, ponte, ¿no? Que tuviste la desgracia de que justo tu primera vez que te pica una abeja no te pica una, sino te pican tres. O sea, no por eso te va a dar un shock anafiláctico, porque tal vez es la primera vez que tu cuerpo reacciona a la abeja, pues. Más que todo, como dijo, depende de las veces en las que te haya, ocasiones, no veces, ocasiones en las que te haya picado la abeja. Entonces, la primera reacción va a ser una reacción local. Dolorcito. Poquito de hinchazón, tal vez. Pero ya, local. O sea, simplemente en el lugar donde te picó. La segunda ya va a ser una reacción alérgica con enrojecimiento, que pues se puede extender un poquito más, pero solo un poco. ¿Me entienden? Es como que no a todo el cuerpo, sino que de la zona donde te han picado se extiende un poco. Y ya la tercera es un shock anafiláctico. O sea, va a ser un shock sistemático, vamos a decirlo así. Bueno, no, es un shock sistemático. El shock es sistemático, ¿ok? Así que shock anafiláctico o sistemático todo tu cuerpo. Bueno, la extracción del aguijón, si bien es cierto, algunos, bueno, piensan que puede ser como que con una pinza sacas el aguijón. Lo cierto es que si lo haces así, pues con una pinza, pues vas a inocular o sea, hay como que a un veneno en ese aguijón. Entonces, si tú pinzas eso, puedes incluso inocular aún más veneno. Entonces, es por eso que bueno, se tiene que extraer, como dice, como que arrastrando con una tarjetita. O con algo en general con lo que puedas, algo filudito, ¿no? Pero, o sea, mejor dicho, algo con superficie que lo pueda arrastrar. Y bueno, la avispa, bueno, nadie quiere la avispa, honestamente. Las reacciones son locales o sistémicas, sin embargo, estas van a ser con efectos locales más severos, el dolor va a ser insoportable a veces, puede haber un estado tóxico, y la sistemática, ni qué decir, va a haber un enrojecimiento, edema, y tal es el dolor de la señora avispa que incluso se puede considerar el aplicar un anestésico local. ¿Ok? Bueno, en cuanto a los escorpiones, increíblemente solamente hay 30 especies peligrosas. Como dice, son dolorosas, sin embargo, son inofensivas. O sea, quédense con esto, son inofensivas. Bueno, pueden doler, pueden arder, pueden haber parestesias, o sea, que se te paraliza, quemazón, enrojecimiento. El edema va a ser mínimo. O sea, acá no hay tanto las reacciones sistemáticas como lo pueden ser con las abejas o las avispas. No obstante, las reacciones que pues sí son sistemáticas,
van a ser más que todo, bueno, todo lo que voy a subrayar acá va a ser, pues, ya. Todos esos son reacciones sistemáticas, ¿ok? Pero sobre todo, bueno, voy a poner acá esta y esta. Bueno, va a ser en dos grupos que son mayores de edad y los que son menores de edad. En ellos es muy fácil que se encuentre una pues, reacción sistemática, como pueden ser contracciones musculares, movimientos anormales, sudoración, dificultad respiratoria, siempre, o sea, esto de la dificultad respiratoria, como les dije, tienen que verse en todo, o sea, tienen que cuidar bastante eso. Y bueno, el babeo y la irritabilidad por el llanto va a ser más que todo en niños pequeños, como lo pueden ser los bebés, ¿ok? Sobre todo esos dos. En cuanto a las arañas, bueno, tenemos a la araña casera, que es esta de acá, y bueno, tenemos a la poderosa viuda negra. Bueno, primero la araña caserita. Ay, Dios mío. Ya. Tenemos dos toxinas, la neurotóxica y la citotóxica, ¿ok? La neurotóxica, pues la alfa-toxina va a causar la liberación de neurotransmisores y esto puede incluso llegar a ser, bueno, no como los órganos fosforados, pero más o menos así, pero menos leve, muy, ¿qué digo? Menos grave. Menos grave, ok, mucho menos grave. Y la citotóxica, bueno, como se pueden dar cuenta, va a haber daño a los glóbulos rojos, una necrosis tubular, ok, acuérdense de eso. De hecho, es de las pocas que te va a causar necrosis. Ahora, signos de insuficiencia cardíaca, congestión, edema, hepatomegalia, ok, o sea, más que todo subrayo como que los característicos, porque si se van a dar cuenta, muchas veces se va como que repetir síntomas. Y bueno. En cuanto a la viuda negra, bueno, es chistoso porque como dice, no se va a sentir la mordedura, sin embargo, luego te levantas y ves que tienes dos puntos rojazos. Y bueno, las primeras 2 horas, bueno, hay dolor intenso. Y tanto así que es ese tipo de dolores que va a irradiar. Esto es lo que va como que a caracterizar a la viuda negra, ¿ok? Bueno, puede haber rigidez abdominal y bueno, todo esto de acá, disnea, náuseas, vómitos, sudoración, shock, lo que se puede ver en la mayoría de estas intoxicaciones y envenenamientos. ¿Ok? Ahora. Mm, En cuanto a perritos, bueno, pongo un chihuahua porque honestamente son los más intensos, ¿ok? Como ese puede producir desgarros, o sea, todo esto es dependiendo proporcionalmente, directamente proporcional a cuánto te ha mordido el perro. Bueno, su boca contaminada, porque no hay perro que no tenga la boca contaminada por más que le lave los dientes. Así que su boca contaminada va a ser un riesgo de infección. Y bueno, la herida contaminada obviamente no se sutura, primero se tiene que curar y todo eso. Las serpientes, bueno, va a ser más que todo accidentales. Acá o sea, lo que te va a matar va a ser cuando sí o sí te den la cara en el cuello. ¿Por qué? Porque como viste, normalmente son accidentales. Es como que, o sea, es que no de la nada te va a saltar una serpiente, no te va a saltar a la cara, te va a saltar al cuello, ¿no? O sea, va a ir a partes inferiores o extremidades superiores, pero sobre todo extremidades. Como ya tiene una buena evolución, pero el 5% muere. Y de ese 5% que ha sido tan salado, este 5% es acá. Y bueno, obviamente como estamos en una zona pues sensible, lo que va a ocurrir es una asfixia, obstrucción de vías aéreas por inflamación o sobre todo nuevamente edema, el dolor e inflamación local y no siempre, bueno, como dice, este dolor e inflamación no se dan. Como dice, algunas mordeduras dan dolor intenso, pero pueden ocasionar gangrena. Y ya, finalmente, alergia. Como dice, pueden afectar varios aparatos. Acá se pueden ver algunas consecuencias de las alergias. Que dicho sea de paso, las alergias pueden llegar a ser shock anafiláctico a la larga. ¿Ok? Es por eso que si se dan cuenta, todos los síntomas que están acá es lo que se han hablado a lo largo de la clase. ¿Ok? Sobre todo esto de acá. El edema, la urticaria, como lo puede ser en su momento con las abejas. eh, el asma. El asma o la hipersecreción, como lo fue en el órgano fosforado. Bueno, vómitos, diarreas, dolor abdominal también se ha visto bastante. Pero ahorita lo que me importa de todo el tema de las alergias es quiénes lo producen, ¿ok? Los mastocitos van a producir histamina, ¿ok?
van a ser uno de los encargados de las alergias. La histamina, acuérdense de masto, porque creo que en uno de sus exámenes le pusieron macrófagos, pero no son los mastocitos. Y los eosinófilos, la inmunoglobulina E, que es la encargada, bueno, aparece cuando hay este tipo de alergias. Y entonces vamos a tener, bueno, dos tipos de reacciones. La alérgica leve o local, como que frecuentemente van a afectar la piel, como lo puede ser la urticaria, ronchas, picazón, inflamación de ojos, labio y dedos, pero es leve y sobre todo a veces es local. Sin embargo, como les digo, le existe la reacción anafiláctica. Anafiláctica, o llámenle también ustedes si quieren la sistemática. Que bueno, va a haber una presión arterial baja, el edema ya va a ser facial y el laringio sobre todo es lo que te va a impedir ahí ya, te va a impedir respirar. El broncoespasmo lo mismo, va a haber un montón de secreciones en la vía, bueno, en los pulmones y esto va a hacer que entre menos aire. Y pues con todo esto la disnea, si se dan cuenta todo acá lo que te va a matar es tu, no vas a poder respirar bien. Por eso les digo, toda la clase se trata de respirar tu frecuencia respiratoria. Bueno, vigila tu frecuencia respiratoria, se me lengua la traba. Y bueno, nada, todo esto, lo bueno es que la reacción anafiláctica pues se soluciona con adrenalina. Así que pues si tienes un shock anafiláctico, utiliza tu adrenalina. También tienes incluso EpiPen. ¿Ok? Chévere. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya me dicen que bien. Así que, bueno, nada. En serio, nada. ¿Cuál Bueno, intoxicación tendría a ser la más peligrosa? ¿qué? Espera, te voy a levantarte el volumen. ¿Qué? Ah, ¿Cuál intoxicación sería la más peligrosa? Órganos fosforados, de frente. No, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahorita les mando el post-test, ¿ok? Por cualquier pregunta me dicen, así que bueno, ya.
Ya. Em, bueno, ¿quién quiere comenzar con la pregunta uno de una vez? No sé, nomás digo, ¿no? O saco voluntarios. A ver, ¿quiénes están en la reunión? Nadie, alguien que levante su manita. ¿Qué son así, No sé. ah? Veo que Leonardo tiene perdón, ya. ¿Estás hablando de Leonardo? Escritorio. Sí, Ah, lo sé. Lo sé. ya, Escritorio. ya. La segunda. Eh, Retirar. gracias, porque alguien por fin está allá. Eh, la cuatro. Las, Miosis. la de Dios. La de miosis. Por si acaso, esto de acá que dice midriasis, taquicardia, piel seca, es todo lo contrario a lo que era un órgano fosforado, ¿ok? Esto es, tenía otro nombre, ahorita no recuerdo cuál es, pero es todo lo contrario a un órgano fosforado. Y bueno, la cinco, La D. El aguijón de la abeja queda incrustado y la abeja muere al intentar retirarlo. obviamente la respuesta más larga. Y la seis, No, fosforado. intoxicación por insecticidas y órgano fosforado. Ya, bueno, sí, sí es. Bueno, ya saben, cualquier cosita, tienen alguna duda, me avisan. Igual, ¿no? Así que, bueno, ya eso es todo. Son libres, voy a dejar de grabar. Y